basada en el texto del profeta Isaías. Abordaremos una primera sección, una primera porción de este texto, uno de los más extensos del Antiguo Testamento. Tiene 66 capítulos, pero en términos de palabras, si uno contara palabras, presumiblemente el más extenso es el de Jeremías. Pero bueno, este es uno de los más extensos y solo veremos una primera porción, probablemente hasta el capítulo 12, y después, Dios mediante, volveremos a él en otra ocasión para continuar explorándolo. Bien, hoy veremos igual una breve porción del texto y además también iremos elaborando en una otra faceta de este artefacto arqueológico del que hablamos la semana pasada. En un momento me referiré a ello. Así que hoy veremos la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 6 y ahí empieza a asomar este tema, esta expresión que usa el profeta, hijos rebeldes. Bueno, vamos a dar lectura al texto. Les invito a leer el texto. Pueden seguirme, yo les ofrezco esta traducción, pero pueden seguirme con la que les resulta más familiar. Ah, o, eh, Así que leeremos Isaías capítulo 1, versículo 2, la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 6. Así que en esta traducción se lee lo siguiente. Hijos he criado y he visto crecer, y ellos se han rebelado contra mí o se han apartado de mí. 1:3. ¿Sabe o está consciente un bóvido o un novillo quien lo compra o adquiere? Y un asno el abrevadero o comedero de sus amos o señores. Israel no sabe o no está consciente. Mi pueblo no discierne o no comprende por sí mismo. 1:4. Ah, nación que yerra o peca, pueblo, literalmente pesado, pueblo cargado de iniquidad o culpa, descendencia que causa ser malvados, hijos que causan ir a la ruina, han olvidado a Yahvé, han hecho menospreciar o desdeñar al Santo de Israel, se han vuelto por detrás. 1:5. ¿Por qué serán golpeados una vez más? ¿Causarán continuar haciendo deserción o apostasía? Toda cabeza con enfermedad o sufrimiento se halla y todo corazón débil o enfermo está. Desde la planta del pie hasta la cabeza, nada en él sano hay. Moretón y hendidura y herida no han sido drenadas y no han sido vendadas y no ha sido suavizada o aliviada con aceite. Bueno, hasta aquí nuestro texto. Es un texto en un sentido un tanto fuerte. Bueno, iremos explorándolo en los siguientes minutos de este segmento de exposición de la palabra, pero quisiera nuevamente atraer su atención a algo que vimos la semana pasada a manera de introducción. Ah, la semana pasada comentamos la historia detrás del hallazgo de este artefacto arqueológico. Es un rollo de pergamino, ahora en exhibición permanente en el Museo de Israel en Jerusalén. Y de hecho el Museo de Israel ha preparado una sección especial en su sitio web. Hay toda una sección sobre los rollos del Mar Muerto, de los que hablamos la semana pasada, esa historia de los arqueólogos. Y en particular hay una sección que se concentra en el así llamado el Gran Rollo de Isaías. La semana pasada vimos, solo para repasarlo, en el año de 1947 unos beduinos encontraron una vasija y en su interior había 7 documentos antiguos. 1947, eso fue antes de que se fundara, un año antes de que se fundara el moderno Estado de Israel. Esos beduinos se los dan a un anticuario, que a su vez los vende a un miembro de la Iglesia Ortodoxa Siria allá en Jerusalén. Se los vende por $96 y luego miembro de la iglesia eventualmente los vende a otra persona interesada en $250,000. Dijimos que hizo el negocio de su vida
y eventualmente de esos 4 rollos que se adquirieron, uno de ellos era este, ¿verdad? Y fue finalmente a dar, fue dado en cesión al Museo de Israel allá en Jerusalén. Bueno, este es un artefacto arqueológico. Repito, este es un sitio web, ahí está la dirección, ustedes pueden consultar y en un momento menciono, bueno, una de las características peculiares de este sitio web es, digamos, nos da información de la historia detrás, cómo se consiguió este rollo, algunas de las características de este documento y bueno, en particular, esta es una, repito, en este sitio web uno puede recorrer todo este rollo que tiene una extensión de 734 centímetros y poco más de 7 metros. La semana pasada, una de nuestras lecturas del Nuevo Testamento fue Jesús cuando vuelve a su terruño a Nazaret, el día del Shabbat va a la sinagoga en Nazaret y le invitan a leer el texto y lee el texto del profeta Isaías. Probablemente Jesús leyó de Isaías 60, lo que llamamos Isaías 60. Así que Jesús tuvo que avanzar el rollo, ¿ah? Avanzar el rollo para llegar hasta casi al final, o sea, avanzarle casi 7 metros y leer. Bueno, este es un rollo, repito, este es el artefacto que se recuperó y se ha fechado, está entre el siglo segundo y siglo primero antes de Cristo y ahora se conoce así como el gran rollo de Isaías. Es todo el texto de Isaías, lo que hoy nosotros denominamos los 66 capítulos. El material es piel, es un pergamino, y cada foja, si me permiten decir, cada hoja de pergamino que se ha adherido, aquí alcanzamos a ver a la mitad, quizá las costuras con las que se fue añadiendo una hoja de piel a la otra. Cada hoja a veces permite 3 columnas, a veces 2 columnas, va variando. En total se han identificado 54 columnas en este rollo. Ha sido, este es un documento del siglo segundo antes de Cristo, pasado el tiempo, pasado más o menos un milenio o quizá más incluso, fue que eventualmente los copistas, los que copiaban el texto, hacían copias para facilitar su acceso ya en formato de libro, fue que introdujeron la numeración, ¿va? Aquí no se ve ni capítulo 1 ni versículo 1 o 2, sino simplemente es el texto y la columna, el texto y la columna, ¿no? Pero fue posteriormente que se añadió este tipo de nomenclatura para acceder o manejar mejor al texto. Eso data ya de la Edad Media, ese tipo de añadiduras. Bueno, este es el rollo y repito, en este sitio web uno puede explorarlo, puede recorrerlo. Aquí este es el inicio, la primera columna, inicia con Isaías 1, va del 1.1 al 26 y por ejemplo aquí estamos viendo hasta la cuarta columna que concluye en Isaías 5.14, lo equivalente. Y si uno sigue avanzando, digamos, avanzando el rollo o desenrollándolo. Por ejemplo, este es un segmento que va de Isaías 6.7 al 10.14. Y en la columna, ah, por ejemplo, sí, en la primera y segunda columna de derecha a izquierda, ahí está el famoso pasaje de Isaías 7, ¿verdad? Ahora que tuvimos nuestra temporada de Adviento, exploramos, bueno, nos referimos a Isaías 7, ¿verdad? He aquí la Virgen concebirá, dará a luz un niño, llamará su nombre Immanuel. Bueno, eso es Isaías 7 o Isaías 9, otro pasaje muy famoso que en su momento, Dios mediante, veremos. Y si tuviéramos oportunidad, seguimos avanzando, recorriendo. Por ejemplo, aquí está un segmento que va del capítulo 22, verso 24 al 28, 2. Y aquí alcanzamos a ver 4 columnas en dos hojas de pergamino, ya se alcanzan a ver las uniones, ¿ah? Esta sección del capítulo 24 a 27, en el argot académico se le conoce como el pequeño Apocalipsis, pero bueno, si seguimos avanzando, llegamos a estas columnas, ah, justo a la mitad del rollo. El rollo, repito, en la parte inferior, nos indica, tiene 54 columnas, ¿verdad? Se identificaron 54 columnas, así que la mitad de 54 es 27, ¿verdad? Aquí los tienen esta mente ágil, gracias.
27, ¿ah? Ya estamos aquí, es justamente la columna 27. ah, y vuelvo en un momento allá, pero solo observen, ¿verdad? A ver, ahorita regreso si notan algo distintivo en esa, al final de esa columna 27, ¿verdad? Bueno, pero esa es justamente la mitad del rollo, ¿ah? La columna 27, avanzamos a la 28 y sucesivamente. Y bueno, está a esta otra porción. Esta es la porción que va de Isaías 37, 24 a 41, 23. Estamos en la columna 20, 30. Sí, no alcanzo ya. Sí, excelente, excelente. Bueno, gracias. Mi visión también no es tan buena. Ahí está, ¿va? Bueno, esta es la famosa transición de Isaías 39, luego 40, 41 y así sucesivamente, ¿va? Y bueno, ahí se ven los vestigios, ¿va? La pátina del tiempo, como se dice, ¿va? Este artefacto data del segundo siglo antes de Cristo, ya 2 milenios más o menos casi, ¿va? Y ahí está la huella del tiempo. Y finalmente llegamos hasta el final, al final del rollo. Esta sección va de Isaías 63:4 al 66:24. Así concluye, ¿ah? La última columna, el último versículo, como hoy lo llamamos, ¿ah? Es la columna 54, ¿ah? Entonces, pero si paso rápido de regreso, esta es una imagen, esta es otra más, ¿sí? Entonces, algo peculiar de este artefacto arqueológico que se descubrió y que está fechado en el siglo segundo o primero antes de Cristo es que justo en la mitad ha llamado la atención esa brecha. ¿Por qué justo al final de la columna 27, y luego inicia la 28, hay esa brecha? Se observa esa brecha, ¿verdad? Eso es lo que ha llamado la atención a algunos, ¿verdad? Y de hecho, hay quien ha invertido su tiempo en estudiar estos rollos, pero particularmente este rollo de Isaías. Y observa este autor, este es un libro que data de 1964. Su autor Brownlee dice lo siguiente: la brecha entre los capítulos 33 y 34, que en el rollo corresponden a la columna 27 a 28, ¿verdad? Perdón, ahorita. Dice, la brecha entre los capítulos 33 y 34 en el rollo de Isaías completo, junto con las peculiaridades ortográficas de cada mitad, apuntan a la práctica de bisecar, es decir, dividir en dos partes iguales el libro de Isaías en dos rollos, capítulos 1:33 y capítulos 34:66. Así que regreso a esta imagen, ¿verdad? Esto es lo que ha llamado la atención a observadores meticulosos, arqueólogos primero y después otros que han podido pasar el tiempo suficiente y ver, ¿por qué se abre esta brecha? ¿Ah? Y bueno, espero la siguiente ocasión presentarles un bosquejo. Hay quien ha visto una suerte de dos mitades en el libro de Isaías, de la sección capítulos 1 a 33 y luego del 34 al 66. Hay cierta correspondencia entre estas dos mitades y espero la siguiente sesión traer a esta propuesta de alguien. Y comento todo esto para entonces, y perdonen que les esté extendiendo en esto, la siguiente sesión abordar un aspecto que ha generado la lectura, la comprensión de este libro, ¿verdad? Las varias teorías que se han propuesto de cómo abordar todo el texto, las posibles divisiones del texto, pero aquí lo importante es un artefacto arqueológico del siglo segundo o siglo primero antes de Cristo, cuya peculiaridad es que refleja esta mitad del texto, ¿ah? Llega a la columna 57, se abre una pausa, deliberadamente se indica, aquí concluye la primera mitad del libro y abre la segunda mitad con la columna 28, ¿va? Esa es la distinción que se hizo en la antigüedad, segundo siglo antes de Cristo, primer siglo antes de Cristo, y esa distinción se preservó eh, no solo por años, por siglos, y ha sido algo más reciente, siglo XIX, que se han propuesto otras teorías para particionar el libro. Bueno, a ello volveremos la siguiente semana. Para que ustedes estén informados, ¿verdad? Porque es muy probable que si ustedes después toman algún comentario sobre el libro de Isaías, encontrarán las teorías de cómo
cómo ver el texto, cómo se particiona, cómo se divide hoy día. Pero repito, aquí tenemos este artefacto arqueológico. Bueno, habiendo dicho eso, hermanos, vamos entonces a, a repasar, o solo ubicarnos nuevamente en el tiempo. Estamos leyendo un documento, estamos ya explorando un documento cuyo contenido data o se ubica en el siglo octavo antes de Cristo. Y es el mundo de lo que los historiadores llaman el antiguo cercano oriente. Estamos viendo un mapa de lo que así se conoce el mundo del antiguo cercano oriente con sus regiones, ¿verdad? La Anatolia, que es equivalente hoy a Turquía o Turquía, el Levante, o sea, la costa este del Mediterráneo. Allí es donde estaba, entre otras, bueno, asentados Canaán y otras naciones o regiones, pero todo eso se conoce como el Levante, y al final de ello está Egipto. Esa ha sido la constante a lo largo de los milenios. Egipto siempre ha estado ahí. En medio, entre el Mediterráneo y hacia el interior de esta sección, tenemos la Mesopotamia, es decir, la región entre dos ríos, eso quiere decir Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, y en esa región destacan, por ejemplo, Asiria, Babilonia, Elam. Todo esto, que los historiadores llaman Antiguo Cercano Oriente, hoy nosotros nos referimos a ellos como el Medio Oriente. El Medio Oriente a veces muy presente en las noticias hoy día, y ahí está Turquía, el Líbano, Israel, en la costa del Levante, Egipto, y hacia el interior tenemos los países de Siria, Jordania, Irak e Irán. ¿No? Así que esto es lo que llamamos Medio Oriente. Y este fue el lugar y el tiempo de Isaías, como vimos ya la semana pasada. Él se ubica, él nos describe a cuatro reyes. Él interactuó con cuatro reyes Isaías. ¿Va? Comenzó con Uziyahu o Usías en unas traducciones y concluye con Ezequías o Yehizkiyahu. ¿Va? Así que digamos, para él sería su bisabuelo, ¿ah? O aquel su bisnieto, ¿ah? Como se quiera ver. ¿Ah? Pero Isaías interactuó con estos cuatro reyes. ¿No? Así que Isaías fue un hombre de la segunda mitad del siglo octavo, casi ya al final del siglo octavo. De hecho, Isaías se refiere en su momento, Dios mediante lo veremos en Isaías 6:6:1, dice que ha muerto, ha fallecido el rey Usías, y concluyó su reino en el año 735. Bueno, ahí nos da una referencia, una coordenada en el tiempo, Isaías, dónde estaba, dónde vivió, y después habla, interactúa mucho con el rey Ezequías o Yehizkiyahu, ¿va? Y él le tocó reinar desde el 715 hasta ya inicios del siglo séptimo, años 686, 687, pero los capítulos 36, 39, mucha interacción entre Isaías y el rey Ezequías. Bueno, ese fue su tiempo, su momento, finales del siglo octavo, inicios del siglo séptimo, allá en esa porción de Judá. Y decíamos brevemente para ubicarnos en la historia y rápidamente para repasarla, bueno, digamos, comenzando con Abraham y Sara, ellos fueron hombres, una pareja del segundo milenio antes de Cristo, año 1900, y para contar rápidamente la historia, ellos proceden de Ur, si alcanzan a ver en el mapa, Babilonia, digamos, un poquito abajo de Babilonia, ahí se ubica la ciudad de Ur, ¿verdad? Que sería equivalente hoy al sur de Irak. Allá estaban Abraham y Sara con su padre, sus hermanos, la familia. El padre de ellos decide emigrar, quería ir hacia el Levante, la zona de Canaán hacia el Levante, pero hacen una escala, digamos, en la zona de la Anatolia, que sería el equivalente al sur de Turquía, y ahí se establece la familia y de ahí salen Abraham y Sara. Dios los llama para ir hacia el Levante, hacia la región de Canaán. Año 1900 antes de Cristo. Lo que ellos hicieron era muy común. Había mucho tráfico migrante, ¿verdad? Mucha población viajaba por esas rutas a lo largo de los ríos porque era la ruta que aseguraba abastecimiento de agua. ¿Va? Van la gente por cualquiera de las rutas, hay agua a lo largo del camino, es fundamental
hidratarse, ¿no? Así que eso hicieron ellos, ¿no? Y se establecen allí en el Levante, pero están en el Levante cierto tiempo, en algún momento deciden en Egipto, regresan al Levante, eventualmente su descendencia se establece en Egipto, ¿no? Y allí pasan más de 4 siglos y eventualmente salen de allí, se establecen en Egipto alrededor del 1600, pasan más de 4 siglos y en el 1260 aproximadamente es que surge todos estos descendientes de Abraham y Sara, son los hijos de Israel, salen de Egipto, ¿verdad? De una manera extraordinaria. Y de eso da cuenta el libro de Éxodo en particular, ¿no? Año 1260, y salen de Egipto y eventualmente son ya para entonces una confederación de tribus, ¿no? Un grupo de varias tribus, 12 tribus, eventualmente se establecen en la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Pasa el tiempo y deciden adoptar como modo de gobierno la monarquía. Esos años 1042, entonces su primer rey fue Saúl. Saúl, con las reticencias del profeta y juez Samuel, finalmente Saúl es ungido, es el primer rey, fallece él, le sucede David, que asume a plenitud el reino, el reinado, digamos, de este reino de Israel, año 1000, o sea, primer milenio ya antes de Cristo. A él le sucede su hijo Salomón, y cuando él fallece, se fractura ese reino, ¿no? Y se divide en dos, el reino del norte, el reino del sur. El reino, en términos de extensión, el reino del norte era más grande y el reino del sur. Así que el reino del norte estableció su capital en la ciudad de Samaria, el reino del sur siguió teniendo su capital en Jerusalén. Pasa el tiempo y eventualmente el reino del norte sucumbe al imperio neoasirio. Eso fue en el año 722. Esa noticia causó revuelo. Isaías escuchó seguramente de ello, ¿verdad? O por lo menos el libro de los reyes da cuenta de que el rey contemporáneo a Isaías escuchó la noticia. Algo terrible pasó, el reino del norte ha dejado de existir, ¿verdad? Pasan unos siglos y el reino del sur eventualmente sucumbe al imperio babilonio en el 586. ¿Verdad? Bueno, eso nos ubica en los tiempos, el devenir del pueblo de Dios, y especialmente los tiempos de Isaías. Los tiempos de Isaías. Y repito, en los tiempos de Isaías, la entidad geopolítica que estaba ahí, la sombra latente, presente y siempre avanzando, fue el imperio neoasirio, cuya extensión fue desde casi lo equivalente hoy Irán hasta el Mediterráneo y de la Anatolia, o sea, parte de Turquía, de Armenia hoy día, hasta incluso Egipto, ¿verdad? Y eventualmente este imperio se engulló, devoró al reino del norte e intentó hacerlo con el reino del sur, pero de eso trata Isaías en parte, ¿eh? Cómo contuvo Dios a este imperio de absorber, de hacerse del reino de Judá, la prueba que significó esto para el pueblo de Dios. Bueno, teniendo esto como contexto, ahora sí vamos a ver nuestro pasaje de hoy bajo este título, ¿verdad? Hijos rebeldes. Y el primer punto que destaca el texto que vamos a ver es este desencanto, esta desilusión, esta quizá frustración en esta relación entre Yahvé, Dios y su pueblo, esta relación paternal o filial. Dice así Isaías 1:2. Bueno, la semana pasada vimos esa primera parte. Escuchen cielos y preste oído la tierra, pues Yahvé ha hablado. Es el creador el que habla, el creador de los cielos y la tierra, y su mensaje tiene alcance cósmico, pero en particular está enfocándose a este pueblo. Dice, hijos he criado y he visto crecer, y ellos se han rebelado contra mí, o ellos se han apartado de mí. Así inaugura el profeta su visión. Ya vimos en el versículo 1 la visión de Yesayahu, la visión del Dios que salva, del Dios que libera. Así comienza. Habla de esta relación padre-hijo. Hijos he criado, he visto crecer. ¿Ah? Pero ¿cómo han respondido los hijos? Se han rebelado, se han apartado. Y bueno, de ahí nuestras lecturas, las lecturas que hizo para nosotros Estefanía de Éxodo 4 y luego el libro del profeta Oseas.
vimos ahorita un recuento de la historia, justamente el pueblo de Israel en esas, viviendo en Egipto poco más de 4 siglos en condiciones al paso del tiempo ya de opresión, claman, gimen a Yahvé Dios, Yahvé se acuerda de su pacto y inicia un proceso, ¿eh? Pero esa acción se enmarca en esta relación filial. Está Yahvé Dios hablándole a su agente, va a ser Moisés, ¿eh? Éxodo 3, Éxodo 4, y en algún momento le dice, y dirás al faraón, así dice Yahvé, mi hijo, mi primogénito Israel es. Así enmarca Yahvé Dios esta relación con estos descendientes de Abraham y Sara, y después de Jacob. Mi hijo habla de toda una colectividad, todo un pueblo, toda una nación, pero se refiere a ellos como mi hijo, y en particular dice mi primogénito, el primero en nacer. Mi hijo se refiere a esta nación. Desde ahí enmarca en la narrativa bíblica esta relación entre Yahvé, Dios y su pueblo. Es una manera de referirse a ella, mi hijo. Y esto, pasado ya los siglos, lo evoca un profeta ya probablemente del siglo séptimo o sexto, Oseas, eh, y evoca este relato, ya viendo hacia el pasado, ¿eh? Viendo hacia los eventos del Éxodo, dice, cuando un bebé Israel era, o cuando un pequeño Israel era, o cuando un niño era, el vocablo que usa el texto hebreo tiene todas esas acepciones. Por ejemplo, cuando Moisés nace en Éxodo 2, nos narra Éxodo 2, casi a los 3 meses su madre ya no pudo ocultarlo en casa. Había esta política imperial allí en Egipto, ¿verdad? Si nacía un niño hebreo, si pues, la población, la sociedad tenía la obligación de delatarlo e incluso echarlo al río Nilo, ¿verdad? Y ya no podía la madre de Moisés eh, eh, mantener el secreto de que tenía un hijo, ¿verdad? Así que procuró preservarlo hasta cierto punto, lo pone en una canasta, lo lanza al río esperando que algo extraordinario pasara, y en efecto algo extraordinario pasó, pero el término, el vocablo hebreo con que se refiere es eso, se refiere a Moisés como un bebé, tenía quizá 3 meses, ¿eh? Y ese es el vocablo que aparece ahí. Es un bebé, cuando un bebé Israel era, cuando un pequeño Israel era, cuando un niño Israel era. Cualquiera de esas acepciones, dice el texto, entonces lo amé. Lo amé. Así está hablando Yahvé Dios de este pueblo, de este hijo. Evoca esta historia y ahora es otro ángulo de la historia. Cuando era un bebé, un recién nacido, casi se puede decir, lo amaba, lo hice, me dice, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿eh? Otra vez. ¿Eh? Entonces, eso quedó muy marcado en la historia del pueblo de Dios. Así se refiere Yahvé Dios a su pueblo, en esta relación paternal. Él es mi hijo, era un bebé, lo amé, lo hice mío, y entonces de Egipto ya a mi hijo. Y de hecho, también creo que leímos este pasaje ahora en nuestra temporada de Adviento. Mateo 2 cita, cuando ya falleció Herodes, entonces José y María vuelven de Egipto. Habían huido a Egipto porque Herodes quería matar a Jesús, al bebé, al pequeño Jesús, y cuando regresan, Mateo dice, y así se cumple lo escrito por el profeta Isaías, perdón, por el profeta, solo dice, en este caso, César, de Egipto llamé a mi hijo, hablando de Jesús. Ah, pero lo único que quiero destacar es esto. ¿Por qué comienza a hablar el profeta diciendo, hijos he criado y he visto crecer? Bueno, su audiencia entendería, tendría en mente estos referentes. Es que la relación entre Yahvé Dios y su pueblo se ha fraseado, se ha enmarcado en esta relación paternal o filial, ¿ah? El pueblo de Dios, Yahvé Dios siempre lo considera como su hijo, ¿ah? Su primogénito. Bebé pequeño lo amó, lo tomó, digamos, y lo hizo suyo, lo libera, lo rescata. Es su hijo y por eso dice, he creado y he visto crecer. Ha pasado el tiempo, hay esta relación entre Yahvé, Dios y su pueblo. Así que ya vimos, ¿no? Esta historia de Egipto, pues es más o menos el siglo, sí, año 1260 aproximadamente, siglo em, eh, 13 antes de Cristo, más o menos, son los eventos. Pero ahí está, presente en la historia de Israel. Bueno, y lo único que quiero decir es, ¿qué pasa con estos hijos? Bueno,
se han rebelado, se han apartado contra mí, ¿no? Ese es el desencanto, la desilusión, la frustración, quizá la decepción del padre a estos hijos que crió, a los cuales ha dado todo. Así le han respondido, se han rebelado, se han apartado. Y entonces va a elaborar el profeta esta parte. ¿Ah? ¿Cómo se ha expresado esa rebelión? ¿Cómo se ha expresado esta distancia entre el pueblo contra su padre? ¿Ah? Con su padre que los ha amado, que los ha criado, los ha visto crecer. Bueno, la primera manera en que lo hace el profeta establece este contraste con los animales, dice. Dice así, ¿sabe o conoce o está consciente un bóvido o un bovino o una cabeza de ganado? Ese es el vocablo en hebreo, ¿verdad? Muy genérico. ¿Ah? Puede decirse un novillo, un buey. ¿Ah? Es decir, ese animal doméstico o domesticado sabe, está consciente, conoce muy bien quién lo compra, quién lo adquiere. ¿Verdad? No solo eso, un asno, igual otro animal ya domesticado para entonces, el abrevadero o el comedero de sus amos conoce. ¿Verdad? O sea, los animales saben quiénes son sus dueños, ¿verdad? Y al saberlo, saben que también deben eso, subordinarse, sujetarse, someterse a lo que disponga su amo, su dueño. Eso lo saben los animales, ¿verdad? Especialmente los domésticos, y quizás ha sido su experiencia con algunos de sus mascotas, ¿verdad? Habrá alguna excepción, supongo, pero, pero esa es la experiencia. Y dice, y entonces viene este contraste, ¿verdad? Y Israel, el hijo, ¿verdad? El hijo pueblo, ¿verdad? Estamos con la idea esta del hijo, el hijo que Dios ha creado, o los hijos que Dios ha creado, el hijo pueblo, ellos, en contraste con los animales, no saben, no conocen quién es su amo, quién los ha comprado, quién los ha rescatado. En su momento eso fue un rescate, ¿va? La liberación, la redención tuvo que pagar un rescate, en un sentido, a veces se frasea así. Y luego otra vez dice, mi pueblo, Israel, Israel es su pueblo, sigue siendo su pueblo, dice, no discierne, no comprende por sí mismo, ¿va? Quién es su amo, quién es su señor, quién lo adquirió, quién lo rescató, quién pagó ese precio para recuperarlo para sí. Ese es el contraste. Y el contraste se magnifica porque de nueva cuenta, ¿va? Si ellos, había una historia fundacional del pueblo de Dios, era, bueno, el relato de la creación. Génesis 1, 26, 28, leo rápidamente. Dice así, y dijo Dios, hagamos al ser humano. Esa es la categoría ontológica, Adán, ¿verdad? En el vocablo hebreo es Adán. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y rija o tenga dominio en el pez del mar, en la ave de los cielos, en el animal doméstico, en toda la tierra y en todo lo que se arrastra, que repta sobre la tierra. Y creó Dios al ser humano, esa es la categoría ontológica, a su imagen. Imagen de Dios los creó, varón y fémina, o varón y mujer los creó. Ser humano, la categoría ontológica, existen dos modalidades, hombre y mujer. ¿Eh? Dios crea al ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, y parte de su vocación va a ser esta: rija o tenga dominio en los animales, particularmente el animal doméstico. Y en efecto, Dios los bendijo, se los crea, los bendijo, y dice a ellos, y aquí está hablando al hombre y a la mujer, esa es una vocación conjunta. ¿Verdad? A ambos está diciendo, sean fructíferos, lleguen a ser numerosos, llenen la tierra, domínenla y rijan o tengan dominio en el pez del mar, en la ave de los cielos, en todo animal silvestre que repta, que se arrastra sobre la tierra. La vocación conjunta del ser humano, hombre y mujer, ¿verdad? Una de ellas es regir o tener dominio en el mundo animal, en el reino animal. Y esto, después de este relato, primer relato en Génesis 1, esta perspectiva cósmica, después nos lleva, nos ubica justamente ahí a una zona del antiguo cercano oriente, digamos por la zona de la Mesopotamia, de ahí tenemos este relato de, dice, en este jardín, el así llamado jardín de Edén, hijo Yahvé, Dios no es bueno, el existir del hombre para soledad de él, haré para él una ayuda como la contraparte o antítesis de él, y dio forma Yahvé Dios del suelo cultivable a todo animal silvestre del campo y a toda ave de los cielos, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y todo lo que llamó el hombre al alma viviente, es una manera de referirse a estos animales, ese su nombre fue.
Y llamó o proclamó el hombre los nombres para todo animal doméstico, para toda ave de los cielos, para todo animal silvestre. ¿Verdad? Entonces hay esta jerarquía ontológica. Aquí está la categoría Adán, ser humano, y en un sentido subordinada a esta categoría está esta otra categoría, el, el, el alma viviente, en este caso el animal, ¿verdad? En todas estas expresiones o esferas, el animal doméstico, el ave, el animal silvestre y luego los peces. Incluso esto se reitera posteriormente, ya pasado el diluvio, el Mabul de aguas, nuevamente una suerte de nuevo comienzo, dice Génesis 9:1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y dijo a ellos, otra vez, sean fructíferos, lleguen a ser numerosos, llenen la tierra, y dice, el temor o miedo de ustedes y el terror o pavor de ustedes será sobre todo animal silvestre, sobre toda ave de los cielos, en todo aquello que se arrastra del suelo cultivable y en todos los peces del mar. En la mano de ustedes son entregados o puestos. ¿Verdad? Así que cuando el profeta dice, este animal doméstico, sea esta cabeza de ganado, ¿verdad? O sea un asno, ellos saben, ellos conocen, en ellos está presente este temor al ser humano. Así lo dispuso el Señor. ¿Ah? Pero está hablando en términos analógicos, ¿ah? Pero entre Yahvé Dios y su pueblo, eso no ha pasado, ¿verdad? El pueblo se ha revelado, ya no hay temor de ellos hacia Yahvé Dios, como si lo hay de los animales hacia sus amos humanos, hacia sus señores humanos, ¿verdad? Es el punto que está destacando allí el profeta. Esta historia era fundacional para el pueblo de Israel, conocían esta historia y hay ese eco, alusión en el mensaje del profeta. Se ha revelado al pueblo en parte porque rehúsa conocer, reconocer, tener discernimiento. Y conocer a Dios es una manera de expresar esa condición de ser hijos de Dios. Conocer a Dios es crucial y decisivo en esta relación filial. Bueno, ese es un aspecto que dice el profeta y va por otro ángulo. Otra manera de ver esa rebeldía del pueblo. Dice, la nación ha perdido su vocación. Continúa. Y ahora por primera vez en el texto aparece esta expresión ah, o esa interjección. Ah, y pronto la encontraremos varios. ¿Verdad? Ah, nación que yerra o peca, pueblo, literalmente dice pesado, pero pueblo cargado de iniquidad o culpa, descendencia que causa ser malvados, hijos que causan ir a la ruina. Uno puede decir que en términos gramaticales o lingüísticos, aquí el profeta está usando varios sinónimos, nación, pueblo, descendencia, hijos. ¿Verdad? Eh, si bien cada vocablo tendrá sus matices, pero en esencia se refiere a esta colectivo, este grupo de personas, esta entidad. Vamos a concentrarnos en nación. La primera vez que Yahvé Dios usa el vocablo nación, en hebreo goy, es este vocablo en relación a su relación con el pueblo. Es este famoso pasaje en Éxodo 19. Éxodo 19, ya el pueblo ha salido de Egipto. Eso lo narra Éxodo 14. ¿Ah? Éxodo 15, celebra con un canto, con un poema, el que pone música. Después la hermana de Moisés, ¿ah? Éxodo 15, celebra eso. Éxodo 16, el pueblo avanza un poquito más y llegan a una montaña. Y en el pie de la montaña, de esa gran montaña, Yahvé Dios pide a Moisés que ascienda a la cima de esa montaña. Algunos otros de los líderes del pueblo se van a quedar a la mitad de esa montaña, el resto del pueblo se queda al pie de la montaña. Eso va narrando Éxodo 19 en adelante. Bueno, leemos esto, dice Éxodo 19:1. En el tercer mes, al haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día vinieron al desierto de Sinaí. Y viajaron de Refidim y vinieron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel frente a la montaña u opuesto a la montaña. Y Moisés subió, ascendió hacia Dios y lo llamó, perdón, Yahvé desde la montaña al decir, así dirás a la casa de Jacob e informarás a los hijos de Israel. ¿Va? Está Moisés en la cima, va a dar un mensaje, dice, y este es el mensaje. Ustedes vieron lo que hice a Egipto
todo lo que narra Éxodo, digamos la primera parte de Éxodo hasta el 14, 15, y les elevé o les llevé sobre alas de águila y les traje a mí, ¿no? Los recupera, los rescata, y ahora, si al escuchar, escuchan, esto es un hebraísmo, así, si al escuchar, escuchan mi voz y cuidan, preservan mi pacto, entonces serán para mí una propiedad o una posesión entre todos los pueblos, digamos, el primogénito, ¿va? Para usar esa expresión, pues para mí toda la tierra, o toda la tierra es para mí. Eso lo reitera Salmo 24, ¿no? Y ustedes serán para mí reino de sacerdotes y una nación santa. Esta es la vocación que Dios da al pueblo. Cuando digo vocación es este llamado. ¿Qué espera ya de Dios? Ya que los rescató, ya que los liberó, ya que pagó esa, pues ya que hizo todo lo que tenía que hacer para recuperarlos. ¿Qué espera de ellos? Lo que espera de ellos es que sean un modelo para otras naciones, ¿verdad? Una nación santa. ¿Verdad? Van a comunicar a otros cómo Yahvé Dios esperan que sean los pueblos, ¿verdad? Que habiten esta que es su tierra, porque la tierra es toda de Alá. Y esta es la vocación de Israel, una nación santa. Y avanzará el texto. Después de Éxodo 19 viene Éxodo 20, ¿verdad? Y nos explica, da los lineamientos, cómo ser una nación santa, ¿verdad? En relación con Yahvé Dios y en relación entre ellos mismos, ¿verdad? Como sociedad, cómo han de ser para, para cumplir esta vocación de ser nación santa. Pero este es el llamado, ¿verdad? Esencial, fundamental. Así que otro aspecto de la relación, ya vimos que es padre-hijo, ahora ellos son una nación santa. Él los ha rescatado, él los ha recuperado y espera de ellos que sean una nación santa. De ahí el reclamo, ¿verdad? A nación que yerra o peca. No han estado a la altura de ese llamado, de esa vocación, y nos empieza a dar algunos matices a nación que yerra, pueblo cargado de iniquidad, ¿verdad? Si hubiéramos leído Éxodo 20, ahí nos da una idea de en qué han incurrido, pero el profeta va a seguir elaborando esto a lo largo del capítulo 1 y parte del capítulo 2, y en su momento lo veremos. Descendencia que causa de ser malvados, es decir, no han estado a la altura o se han desviado, se han distanciado de esta vocación para esta población. Estamos hablando del siglo octavo antes de Cristo. Así estaban las cosas, así estaba la condición en ese tiempo. Ya no eran nación, ya no les distinguía eso, más bien habían errado, habían extraviado esa vocación, perdieron esa vocación, ¿no? Esa es parte de su rebeldía. Se distancian de Dios, al tomar distancia de Dios, pierden esa, se extravían, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Quiénes somos? Dejan de perder ese referente en base a Yahvé Dios y andan, como digo, ¿no? Cargados de iniquidad, de culpa, hay mal al interior de ellos, hijos que causan ir a la ruina y luego elaborar, han olvidado, han dejado atrás a Yahvé, ¿sí? Han hecho menospreciar o han desdeñado, y han hecho es algo deliberado, ¿verdad? Han procurado eso, al Santo de Israel. Uno de los adjetivos con los que se describe a Yahvé en relación con su pueblo, una y otra vez, es el llamado, sed santos porque yo soy santo. Esa es parte del carácter de Dios y ese carácter Dios quiere que su ser santo, ser santo. Sí, atrás, esta crisis, ¿ah? Y bueno, ese referente y entonces empiezo a vivir esas crisis existenciales. Por ponerlo en serio, estamos hablando del pueblo, siglo octavo antes de Cristo.
Pero aquí tenemos esa razón, ¿no? Su inicial de ser eh, sí, avanzando el profeta, vemos ese contraste con los animales, vemos ahora que el pueblo, el hijo pueblo, entonces, al Señor a revelarse, extraña su educación, a las implicaciones, tengan esta suerte de que se es una consecuencia de esa mentira. Y continúa el profeta, va a haber ahora otro aspecto de esta la explicación. Los rebeldes, dice 1.5, dice, ¿por qué serán golpeados una vez más? ¿Por qué serán golpeados de nuevo? Pregunta el profeta, una pregunta retórica. ¿Por qué causarán continuar haciendo deserción u apostasía u obstinación? Va a explorar otro ángulo de esta implicación, ¿no? De ser rebelde, de desafiar al Creador, dice. Y comienza a elaborar, dice, toda cabeza con enfermedad o sufrimiento se halla, y todo corazón débil o enfermo está. Ahora aborda el aspecto de la salud del pueblo, y probablemente la salud también de los individuos, ¿no? La rebeldía, la distancia contra Dios también tiene esta implicación, ¿va? Afecta en un sentido el área de la salud, pero también afecta o deja comunicar que tiene implicaciones. No pasa desapercibido y comienza, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, nada en él hay sano. La distancia con Yahvé Dios tiene un efecto como este, por un lado, pero por el otro también está la alusión a la disciplina. Dice, moretón, hendidura o golpe, ¿ah? Herida o golpe. Este, es decir, hay algo, está aludiendo en estos términos de una disciplina física, dice, no han sido de dranas, ¿ah? Hay una herida y no ha sido atendida cuidadosamente, ¿ah? Y puede que eso genere pus, no ha sido de drana, no ha sido vendada, no han sido suavizada o aliviada, ¿ah? Y de buenas a primeras quizá nos tome por sorpresa. ¿Ah? ¿Por qué alude a esto? ¿Ah? Bueno, en parte aquí diría yo o argumentaría hay un par de temas. Uno, el primero es este. ¿Ah? Nuevamente, me estoy remitiendo al Éxodo. ¿Ah? Es la historia fundacional del pueblo. En ese sentido, Dios libera, saca al pueblo. Ha habido ya varias alusiones. Y este es otro aspecto. Justo cuando el pueblo ya salió de Egipto, Éxodo 14, cruzan las aguas. La primera mitad de Éxodo 15 es celebración, es júbilo, el famoso canto de Moisés, ¿ah? Y después el canto de su hermana Miriam con otros, incluso danzas. Hay celebración, hay júbilo, Dios les ha librado. El tema de esa celebración es la salvación de Yahvé, la Yeshua de Yahvé. Pero ya que pasó eso, comienza a andar y en algún momento, al final de Éxodo 15 dice Yahvé Dios, y dijo, si al escuchar escuchas la voz de Yahvé, Dios tuyo, y lo recto a los ojos de él hicieras, y prestaras atención a los mandamientos de él, y guardaras todos los estatutos de él, toda enfermedad que puse literalmente, que puse, o coloqué o permití en Egipto, no pondré, no colocaré, no permitiré en ti, pues yo, Yahvé, quien te cura, soy, ¿no? Se presenta Yahvé Dios con otra faceta ante el pueblo, ¿ah? Es el Padre, es el que libera, el libertador, el que rescata la ciudad de Bet, y ahora se presenta como el médico de ellos, el doctor de ellos, el que los cura de ellos, ¿ah? Y hay una correlación ahí entre eso, honrar al Señor, prestar atención a sus mandamientos, guardar y nuestra salud. Y aquí está hablando de salud física. El pueblo experimentó algunas enfermedades en Egipto y experimenta, y está ahí en el horizonte, ¿va? Pero él se compromete a ser quien cura, quien sana, que preservará de ello. Entonces, ese es uno de los temas que está aquí, ¿va? Hay esta correlación que está ahí en el texto bíblico, ¿va? Aquí comienza y lo va elaborando, y quizás recordamos, ¿no? En los evangelios, ahora que tuvimos nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos hasta finales de noviembre, con frecuencia nos preguntamos, ¿eh?
todas estas personas enfermas que venían a Jesús, Jesús sanaba, restauraba, pero quizás recordamos la historia del paralítico, ¿ah? Lo primero que hace Jesús es decir, tus pecados te son perdonados. Hay algo ahí, ¿ah? Esto ilumina un poco esos pasajes, ¿ah? Hay algo allí. Entonces ya dice, levántate, toma tu camilla y camina, sana, sana, sí, él sana. Esa es la promesa, pero antes había que atender una situación quizá más profunda, ¿va? Entonces, este elemento está ahí y aquí lo recupera el profeta. Ese es un aspecto. El otro dice él, ¿va? Habla de ser golpeados y después habla de moretón, de hendidura, de herida que tiene que ser drenada porque si no genera pus, diríamos hoy, quizá en términos genéricos, ¿va? Tiene que ser vendada, tratada, suavizada con aceite, ¿va? ¿Por qué viene eso, ¿va? Ser golpeados. Bueno, esta es una expresión, ese verbo, ser golpeados, por ejemplo, aparece quizás la tercera vez que aparece en el texto bíblico, en Génesis 8. En Génesis 8, ya a estas alturas, ha pasado lo que hemos llamado el Mabul de aguas, a veces le llamamos el diluvio de aguas, ¿eh? Dios vio algo en su creación y tuvo que intervenir, ¿ah? Y este fue un evento cósmico, pero ya en Génesis, perdón, en Génesis 8, las aguas están cediendo, ¿ah? Y entonces Noé sale del arca, ofrece un sacrificio, a este aroma llega Yahvé Dios y dice entonces, dijo Yahvé, oh, para sus adentros o a su corazón, no haré de nuevo el disminuir o demeritar de nuevo al suelo cultivable o a la tierra cultivable debido al ser humano, ¿ah? Ya que la forma, la intención del corazón o del ser interior del ser humano se inclina al mal desde su juventud. Eso lo había dicho también en Génesis 6:5, ¿ah? Pasa el Mabul y esta condición, esta inclinación del ser humano hacia el mal desde su juventud está ahí, pero Dios va a tratar de otra manera. Pero ese primer gran acto cósmico se describe así, no haré de nuevo el dañar. Y ese verbo dañar es el mismo que está usando el profeta de, ¿por qué quieren que les golpee de nuevo? ¿Ah? Es decir, es una alusión al juicio de Dios, ¿ah? Persistir en un estado de rebeldía, de distancia y todas las implicaciones que tiene, entre otras, es exponernos al juicio de Dios, ¿ah? Esta es la manera en que el profeta, y eso lo va a ir elaborando, repito, en los siguientes versículos y capítulos, ¿ah? Las varias facetas. Ah, pero ese es el punto que yo quería destacar, la connotación que tiene este vocablo, ¿ah? Implica juicio, ¿ah? La distancia de Yahvé Dios, la rebeldía lo deliberada, y todo lo que implica extraviar la vocación, este, es exponernos al juicio de Dios. Y ese es el punto que está destacando aquí el profeta. Así que decía Yoga, aquí hay dos temas. Alude el profeta, por un lado, a la condición de salud, y aquí estoy hablando, cuando habla, está hablando a todo el pueblo, a toda esta colectiva. Y usa también esto, ¿verdad? La salud y por el otro el tema de la disciplina y se conjuntan a él, ¿verdad? Entonces, esta es la realidad del pueblo, del hijo pueblo, de la nación santa, del hijo, el primogénito. Esta es la condición de ese hijo, de ese pueblo, de esa nación en el siglo octavo antes de Cristo. Había esa distancia, ya se habían revelado y están en riesgo de extraviar esa vocación, ¿no? Y está latente ahí la posibilidad de un juicio. Y ahí está el profeta, alzando la voz, ¿eh? Y llamando al pueblo a que reconsidere eso, a que vuelvan y conozcan a la Dios, ¿eh? A que en ellos haya temor como en esos animales, ¿no? Y que en ellos recuperen estas promesas. Así que, en conclusión, hermanos, en esta otra porción que hemos visto, el mensaje inaugural de la visión de Isaías, que repito, tiene un alcance cósmico, evoca la relación paternal filial entre Yahvé y su pueblo, el pueblo de Israel, es decir, padre e hijo, ¿ah? Así se refiere en Éxodo 4, lo reitera el profeta Oseas 11, esta relación que marca las acciones del Éxodo cuando el pueblo es liberado de la opresión de Egipto, ¿ah? Es su hijo. Y por su hijo, al que ve desde bebé y lo ama,
hace, lo llama de Egipto y al llamarlo es extraordinario como lo hace. ¿verdad? Así que en tiempos de Isaías, recordemos, finales del siglo octavo antes de Cristo, en tiempos de Isaías, el desencanto, la desilusión, la frustración en dicha relación se expresa como hijos rebeldes. ¿verdad? Esa es la expresión que usa el profeta y recurre el profeta a destacar varios aspectos de ella aludiendo al Génesis y al Éxodo, a esas historias fundacionales de la creación y del pueblo de Dios en particular. Primero, el contraste con los animales. Los animales conocen y temen a su amo, saben. ¿va? Eh, Segundo, la vocación extraviada de la nación santa. ¿no? Son llamados a ser una nación santa. Y si uno siguiera leyendo Éxodo 20, nos empieza, ¿qué implica ser nación santa? ¿va? Bueno, en relación con Yahvé Dios, en relación entre ellos mismos, en relación con otras naciones, ¿verdad? Tendríamos que estudiar, pero ahí está. ¿verdad? Y finalmente, la amenaza de juicio, ¿verdad? Para mí debe ser juicio como en el pasado y que tiene ese aspecto de la salud que está ahí presente. ¿verdad? Entonces, tres aspectos destaca el profeta de las implicaciones de ser hijos rebeldes. Eh, y este tema seguiremos viéndolo, bueno, porque así está en el texto. Algunas implicaciones del pasaje que hemos visto. Primero, la primera pregunta podemos plantearnos esto. ¿Podemos llamar a Dios Padre por medio de Jesús? Hay esta relación con Dios, o sea, no es un ser extraño, es ya nuestro Padre. De ahí que hayamos leído, no recuerdo quién leyó para nosotros Romanos 8. Max, nuestro hermano Max leyó, ¿verdad? Pablo argumenta, entre otras, el hecho de creer en Jesús, recibir el Espíritu, nos constituye en hijos de Dios. ¿verdad? Hijos de Dios. Esa es una de las promesas, beneficios, bendiciones de creer en Jesús. Y en ese mismo texto de Romanos 8, Pablo se refiere a Dios como Abba, Abba, Padre, Padre, en arameo, esa es la expresión aramea. Y eso es algo que el Nuevo Testamento nos presenta. Esta relación con el Creador puede también ser, nosotros podemos también disfrutar de esta relación filial o paternal, ¿no? Llamar a Dios Padre por medio de Jesús. La otra pregunta que todos nos podemos hacer es, ¿somos o hemos sido rebeldes a Dios en algún momento? ¿Ah? Y de ahí podemos hacer esta extensión a estas figuras de autoridad, que sean nuestros padres, nuestros líderes, nuestras autoridades, pero particularmente Dios, ¿verdad? Somos rebeldes a Dios. ¿Hay algo en nuestras vidas? ¿Hay alguna área en nuestra vida donde hemos tomado distancia? ¿no? Y quizá no nos hemos percatado, pero eso tiene algunas implicaciones. Aquí el profeta nos mostró ya tres de ellas, pero pues seguirá elaborando, ¿verdad? Pero la distancia, el desafío hacia Yahvé, el Creador, tiene sus implicaciones de una u otra manera. Y esa es una pregunta que podemos plantearnos hoy. ¿Hemos sido rebeldes? ¿verdad? Otra es, ¿qué consecuencias, si ese ha sido el caso, qué consecuencias tiene nuestra rebeldía hacia Dios? Y repito, otras figuras de autoridad en extensión, pero primordialmente a Dios. ¿verdad? Una de ellas es, hemos extraviado nuestra vocación. Eh, Éxodo 19, como leímos 19:6, también lo reitera el apóstol Pedro. ¿verdad? Vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Llamado a exhibir las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz nueva. Recupera reitera, actualiza el apóstol Pedro en el pueblo de Dios, en el Mesías Jesús, ese llamado, esa vocación. ¿no? Y esa es la pregunta, ¿hemos extraviado nuestra vocación al tomar distancia de Dios, al revelarnos? Y finalmente, si ese ha sido el caso, si nos hemos revelado ante Dios, esta es la otra, hemos pedido perdón a Dios. Y quizá otras figuras autoritarias, pero primordialmente aquí Dios, ¿no? por nuestra rebeldía. Esa es una pregunta también a considerar. Repito, este es un tema que va a seguir elaborando el profeta en este primer capítulo. Vaya manera de iniciar, ¿no? Pero este es el profeta, está hablando a esa nación en el siglo octavo y eso tiene relevancia y pertinencia para nosotros hoy en el siglo XXI. Gracias por su atención, hermanos. Ujú.